Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tratar lo que viene a ser el caso de factorización, ¿ya? A ver, antes de empezar con el tema, hagamos una breve introducción a qué se denomina factorización, factor y demás. Bien, en aritmética, nosotros, por decir, manejábamos esta expresión o esta equivalencia. Descomponíamos un número en cuestión en sus factores, ¿ya? 3 por 5. También podíamos expresar otro número en sus factores. 60, podíamos expresarlo como, no sé, a ver, 2 por 30. Ya, también podíamos representarlo como 4 por 15. También podíamos representarlo como 4 por 3 por 5. También podíamos representarlo como 2 al cuadrado por 3 por 5. Bien, en este caso lo que podemos observar que estas expresiones, este 2, este 3 y este 5, se denominaban como factores primos del número en cuestión. También un número cualquiera se podía representar en diferentes formas, por decir, no sé, a ver, vamos a manejar nuevamente el 15. Se podía representar como menos 3 por menos 5. Noten que en este punto estoy introduciendo, en este caso, la cantidad menos 1. Bien, ahora, ¿cómo yo sé que estas descomposiciones son correctas? Son correctas siempre y cuando al efectuar el producto como tal se obtenga el mismo número o el número original. Si hacemos los productos en todos los casos, vamos a obtener en realidad el mismo producto. Ahora, lo que tenemos en cuenta es, por decir lo siguiente, si yo manejo esta expresión 15, que viene a ser 3 por 5, voy a tener, primero habíamos dicho que este 3 y este 5 se denominan factores, ¿cierto? También van a tener un nombre especial por ahora, que este 3 y este 5 van a tener en este caso un segundo nombre que vienen a ser divisores. ¿Ya? Son divisores de la cantidad original. ¿Por qué? Si divido 15 entre 3 o 15 entre 5, me va a dar ¿qué? Me va a dar en este caso una división exacta, que quiere decir sin residuo. Ahora, en álgebra, factorizar, ¿ya? En álgebra, factorizar no es más que representar una cantidad algebraica, ¿ya? Vamos a tener de forma general una cantidad algebraica, ya sea un polinomio, binomio, trinomio, etcétera. Una cantidad algebraica o una expresión algebraica en realidad, ¿cierto? Una expresión algebraica. Una expresión algebraica hay que representarla como ¿qué? Como producto de otras expresiones algebraicas, ¿ya? Otras expresiones algebraicas. A ver, un ejemplo sencillo. Si yo tuviera esto, simplemente esto se puede representar como ¿qué? Como x, 3x menos 5. Otra cantidad, otra expresión. Si yo tuviese x cuadrado menos 5x más 6, se puede representar como x menos 3, x menos 2. Noten que en ambos casos se está representando, en este caso, una expresión algebraica como que como el producto de otras expresiones algebraicas. Esta viene a ser de forma sencilla la denominación de factorización. Ahora, ¿qué no es factorización? Por decir, si yo tuviese algo como esto, a ver, vamos a tocar en el mismo caso,
menos 5x más 6 se podría representar de esta forma. No es factorización esto. O bueno, sí es factorización, pero parcial. En realidad tendríamos que representar todo en forma de producto. Noten que en este punto existe todavía una suma, ¿ya? Tiene que haber netamente productos, puro productos. Aquí no hay sumas, no hay nada. Sí hay sumas, pero están en este caso contenidos en ¿qué? Signos de agrupación. ¿Ya? Esa va a ser en este caso la premisa para empezar a factorizar por todos los casos, en este caso, por todos los casos que se presenten, dependiendo de las características de la expresión algebraica. Ahora, se puede empezar a factorizar, en este caso, por diversos caminos, ¿ya? Pero una forma sencilla para factorizar, o una forma que sí o sí tenemos que dominar, es la factorización de un monomio, ¿ya? ¿Cómo factorizamos un monomio? Recordemos que un monomio puede tener esta forma: 15x cuadrado por vamos a colocar otras variables, por y al cubo, ya, por z. Esto se puede factorizar de esta forma. Primero vamos a factorizar para el 15, vendría a ser 3 por 5. Luego la primera letra o la primera parte literal, en este caso para x, por x por x. Luego voy a tener para y por y. Finalmente para z por z. Esta sería la forma adecuada de factorizar un monomio como tal. Ahora, ¿con qué finalidad estamos haciendo esto? Lo vamos a ver en el caso que tenemos a continuación. El primer caso que vamos a tener va a ser el caso de factor común. Este caso de factorización tiene una simple característica, que es una expresión que se contiene en toda la expresión como tal. A ver, un ejemplo sencillo. Por decir, si yo notara esta expresión como tal, se puede observar que la expresión 3x está contenida en toda la expresión. ¿Cómo? Si nosotros nos ponemos a factorizar de forma adecuada o de forma individual cada término o cada monomio, voy a tener lo siguiente: 3x al cuadrado es 3 por x por x. Para el caso de 12 voy a tener 12x y es igual a 4 por 3 por x por y. Finalmente, para el caso de 15 voy a tener 15x, en este caso xz, ¿cierto? Xz va a ser igual a 5 por 3 por x por z. Ahora, si se puede observar en todas las expresiones o en todos los términos se encuentra esta cantidad en común: 3x, 3x y aquí 3x. Entonces, la factorización de esto se va a reducir a extraer, ¿ya? Si extraemos de cada término, en realidad solamente me va a quedar aquí x, solamente me va a quedar aquí 4y y de aquí 5z. Pero hay que tener mucho cuidado con ¿qué? Con los signos. Bien, entonces, a ver, vayamos viendo cómo va a ser en realidad la factorización. Ya, sigamos con esto. Esto entonces me va a quedar de esta forma. Simplemente me voy a quedar a extraer 3x. De la primera parte me va a quedar simplemente x. De la segunda 4y y de la tercera 5z. Ahora, como les iba diciendo, hay que tener cuidado con los signos. En la primera parte, fíjense, más por más me da más por menos me da menos. Entonces aquí simplemente hay que colocar un menos y aquí un más. Bien, esa sería la forma sencilla de poder factorizar. Ahora, no siempre tiende a ser tan sencillo. En algunos casos, las expresiones algebraicas tienden a complicarse relativamente. A ver, vayamos con un ejemplo sencillo. En este caso, lo que se puede observar, primeramente,
en cuanto a la parte numérica o los coeficientes, está presente sí o sí el 12, ¿ya? 12. En cuanto a la parte literal, tendríamos que visualizar la expresión de menor cantidad, ¿ya? A ver, por decir, aquí está x elevado a la m. En este caso está x elevado a la m por x. En este caso está x elevado a la m por x elevado a la 4m, describiendo en función de las propiedades de esencialidad de exponentes que ya sabemos. Para y voy a tener y, vamos a tener para y 3, o mejor dicho, n por y 2n, describiendo en este caso yn por y. En el otro caso voy a tener yn por yn. Recordemos que si aplico propiedades de exponentes en este punto, voy a tener lo mismo en un inicio para los tres casos. Ahora, tenemos que identificar la expresión en común, ¿ya? Primero, lo que tienen en común toditos es el 12. Segundo, el menor de los exponentes. Aquí está m, m y m. Ese es el menor. Entonces, x elevado a la m. A continuación, para y está y elevado a la n, y elevado a la n, y elevado a la n. Finalmente voy a tener por y elevado a la n. A continuación, lo que nos queda. Si quito esto de la primera parte, o dicho de otra forma, si se quiere ver de esta forma, vendría a ser algo así. Quitar o dividir, si quieren verlo de esa forma. Y 3m dividido entre ¿qué? Esta expresión, 12 x elevado a la m y y elevado a la n. Se va esto con esto y me queda y elevado a la 2n. Viéndolo de otra forma, y elevado a la 2n. Menos. De la misma forma, para esta parte vamos a hacer lo mismo. Ya, 36 x elevado a la m por x, describiendo en función a las propiedades de exponentes. Y, pasamos esto, dividido entre 12x elevado a la m por y elevado a la n. Bien, ¿qué se va? ¿Qué se queda? Esto se va con esto. Terceras, 3, ¿no? Doceavas, 3, doceavas, 1. Esto se va con esto se va con esto. Finalmente me queda 3xy. Considerando el signo, 3xy. Finalmente, para la última expresión, voy a tener 72 con signo, si se puede observar de esa forma, x elevado a la m por x elevado a la 4m por y elevado a la n por y elevado a la n, todo dividido entre ¿qué? Y elevado a la n por, perdón, estamos mal, sería la parte amarilla, ¿no? 12x elevado a la m por y elevado a la n. ¿Qué se va y qué se queda? Esto se va con esto se simplifica con esto. Doceavo 1, doceavo 6. Esto quedaría menos 6 x elevado a la 4m y elevado a la n. Aquí, considerando el signo, menos 6 x elevado a la que 4m y elevado a la n. Bien, esto sería otra forma de visualizar, y en vez, digamos, de estar extrayendo, ¿no? Le quito y ¿qué me queda, no? Esto sería la forma adecuada de poder, en este caso, obtener las expresiones que me quedaran. Pero cuando ya vamos a adquirir práctica, esto ya no va a ser necesario. Bien. Una variante de este caso vendría a ser el factor común polinomio, binomio, trinomio, etc. En la imagen, en la pantalla, se puede observar que en este caso esa expresión es a más b, ¿ya? No siempre se va a tornar como en los anteriores casos. Habíamos visto, podía ser un 13x, también podía ser un 12, x elevado a la m y elevado a la n. No siempre puede ser así, ¿ya? En algunos casos podemos tener expresiones que vienen a ser representadas por polinomios.
Si factorizamos, en este caso no depende de x, ¿no? X, y, z. Eso va a copiar. ¿Ya? Voy a tener que, netamente, primero eso, a más b. ¿Ya? Simplemente volvemos a hacer el procedimiento similar de hace un momento, o podemos anotarlo de forma directa. Si realizo la división, noten que no es necesario, ¿no? A ver, esto dividido entre esto, simplemente me queda x más y más z. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, no hay mucha complicación en ese aspecto. Bien, esto vendría a ser el caso de factor común polinomio, ¿ya? ¿Tiene variantes? Sí tiene variantes. A ver, veamos un ejemplo más. En nuestro problema, primero lo que se puede observar es el primer factor común, que viene a ser dado por esta expresión subrayado con celeste. Si extraigo esta, me va a quedar p x va a ser igual a qué. Primero voy a tener, a ver, ¿dónde está? Ya, primero voy a tener x más 1, que es lo que me queda en la parte de adentro. Me va a quedar x más 2, x más 3, más x más 2, más 1, ¿cierto? ¿Ya? Nos podemos dedicar a desarrollar esta expresión de adentro mediante productos notables, ¿cierto? Recordemos que eso para nosotros será x al cuadrado, ya, más ¿cuánto? Más 5x más 6. Bien, copiamos lo del resto. Más x más 2 más 1. Paréntesis, la expresión de afuera, x más 1, paréntesis, p de x, igual. Bien, en este punto, de la misma forma, vamos a empezar a reducir a factores, o perdón, en este caso vendrían a ser términos semejantes, ¿no? Esto con esto me queda 6x. Esto con esto me queda 9, ¿no? 9. Con lo que la expresión final me quedaría de esta forma. P de x vendría a ser a x más 1, paréntesis. La parte de adentro me queda como x cuadrado más 6x más 9. Factorizado. Una variante también del factor común viene a ser, en este caso, el factor común por agrupación. A ver, analicemos este ejemplo. De estos dos, lo que se puede observar es el factor común A, quedando x más 1. Luego, de estos dos, el factor común vendría a ser B, quedando como x más 1. Ahora, si se vuelve a realizar el proceso, voy a tener que en este caso el factor común va a ser x más 1. Ahora voy a tener x más 1, quedándome adentro simplemente como A más B. De esta forma se podría factorizar por agrupación, factor común por agrupación. No necesariamente tiene que ser el caso. Otro camino alternativo tendríamos de esta forma: p de x y x a más xb más b. A ver, analicemos. Primero, ¿qué pasa si yo ahora extraigo factor común de lo que está subrayado con amarillo? Va a quedar primeramente un x, paréntesis, a más b. De la otra parte, lo que no he tocado, simplemente lo voy a copiar tal cual, vendría a ser más a más b. Pero, por comodidad, voy a hacer el uso de un signo de agrupación, un paréntesis. Ahora se puede visualizar que el factor común es AB, quedándome a más b, paréntesis, x más 1. Bien, esa sería la forma de factorizar por factor común por agrupación. No es que no hay problemas complicados. A ver, hagamos un ejemplo relativamente complicado. En este ejemplo
Podemos operar de diferentes maneras. A ver, comencemos a resolver. Como tal, vamos a copiar p de x, y, z, haciendo una agrupación, ¿ya? Vamos a agrupar x, y notemos que para esta parte de esos dos términos se puede hacer una factorización previa, como x, ya, o a ver cómo podríamos hacerlo, entre esos dos mejor. Me quedaría, a ver, z, sí, entre estos dos mejor me quedaría, sería de esta forma, z, paréntesis, x más y. Bien, si anotara con esa nueva asociación, me va a quedar corchete, paréntesis, x más y, ya, más z, corchete, nuevamente abro corchete y voy a reordenar, me va a quedar x más y por z, ya, más xy, listo, menos x, y, z. Ahora vamos a efectuar productos, esto por esto, luego esto por esto, que me va a quedar igual, vamos a copiar aquí, p de x, y, z, igual a, copiamos primero los productos, me va a quedar x más y al cuadrado, ya, por z, luego voy a tener más x más y, paréntesis, xy, luego voy a tener el otro producto, que va a ser este por este y este por este, me va a quedar más, paréntesis, x más y por z al cuadrado más x, y, z. Copiamos lo que no se ha alterado, vendría a ser x, y z. Identificamos términos semejantes, que en este caso son simplemente estos dos, ¿cierto? A ver, estos dos. Esto se anula con esto. Luego, en la parte de adentro, vamos a observar, o bueno, lo que es de esto, mejor dicho, vamos a observar que existe un factor común. En este caso vendría a ser x más y. Me queda igual x más y, abrimos un corchete. De la primera parte me está quedando x más y, paréntesis, por z, más xy, de la última parte, más z cuadrado. Lo de adentro del corchete se puede realizar otra equivalencia, o bueno, se puede escribir otra equivalencia, mejor dicho, x más y, paréntesis, adentro vamos a tener xz más yz más xy más z cuadrado. Identifiquemos términos en común. En este caso voy a tener, a ver, de aquí ya, de aquí vamos a tener, de estos dos se puede extraer que y, a ver, arriba lo vamos a anotar, ¿ya? Arriba mejor. Ahora sí, de estos dos se puede anotar y, paréntesis, x más z. De la última parte, o de estos dos, mejor dicho, de estos dos se puede anotar z, paréntesis, x más y, o perdón, x más z, ¿no? X más z. Ya, reescribiendo, me queda p de x, y, z es igual a x más y, el factor que hemos tenido en un inicio. Copiamos las equivalencias, primero lo que está con verde, z, x más y, x más z, perdón, x más z, ya, más y, x más z, corchete, igual a que, volvemos a factorizar, ¿qué es lo que tenemos en común? Esta parte, ¿no? Esa expresión. Entonces vamos a tener x más y, paréntesis, x más z, paréntesis, lo que me queda al final, simplemente me queda como z más y. Y con eso la factorización ya estaría realizada, ¿ya?
destacable de este problema es que no es necesario desarrollar como tal el producto. Siempre tenemos que ingeniárnoslas para evitar que nuestro problema se extienda en cuanto a la escritura, ¿no? Porque si desarrollaba en un inicio esto por esto, esto por esto, esto por esto, de forma repetitiva, se iba a volver sumamente extenso. Y esa no es la finalidad. Bien, continuemos con otro caso de factorización. Antes de pasar al siguiente caso, vayamos dando unos pequeños consejos que usualmente se tienden a cometer en el caso de factorización por factor común. Primero, con los signos, ¿ya? Tengamos en mente de que una expresión de esta forma se puede factorizar como, no sé, menos b menos a, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con qué, con el signo, ¿ya? Otra cosa, a veces, debido a esta presencia del signo, tendemos a equivocarnos de manera repetitiva. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Lo que no se tiene que hacer es algo como esto. No sé, si yo tengo un menos a menos b, esto obviamente no es igual a menos b, ¿ya? Tengamos muy en mente eso. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que una leve variante de todo esto en relación a los signos tiende a ser lo siguiente. A ver, puedo decir, si yo tengo esta expresión a más b, también esto se puede expresar como que menos a menos b, siempre y cuando dependa mucho de la situación en la que nos encontremos. Bien, una leve variante, ¿no? Ahora, en cuanto a los exponentes, trato de expresar lo siguiente. A veces en los exponentes no hay mucha complicación, salvo que tengamos algo como esto. ¿Qué pasa si yo quiero factorizar de esta parte un, no sé, un x cuadrado? Dependiendo del caso, nuevamente. Este 1, recordemos que se puede expresar como que se puede expresar como un x elevado a la 0. ¿Ve? Y esto se puede seguir representando como que x al cuadrado más x al cuadrado por x a la menos 2. Si hacemos la factorización, me va a quedar que x al cuadrado, paréntesis, 1 más 1 sobre x al cuadrado. También es válido hacer este tipo de factorización debido a los exponentes, ¿ya? Finalmente, vamos a tener cuidado con las expresiones. Debido a que las expresiones tienden a ser muy grandes, a veces tendemos a equivocarnos, ya sea por un signo, ya sea por un exponente, ¿ya? A ver, lo que usualmente se llega a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a tener un a, un x al cuadrado más 1, más, a ver, un b, x más 1 elevado al cuadrado. En algunos casos, algunos tienden a confundir estas dos expresiones que son equivalentes, ¿ya? Tengan mucho cuidado, eso no se debe hacer, ¿ya? No se debe hacer. A veces, aparentemente, sí se puede factorizar, pero no siempre es recomendable. Bien, estos serían los consejos en cuanto a factorización por factor común. Como un nuevo caso de factorización, tendríamos el caso de factorización por identidades. Recordemos que era una identidad. Una identidad era una igualdad que se verificaba para cualquier valor de la cual, o sea, para cualquier valor, mejor dicho, al cual nosotros asignemos a las variables que componen esta igualdad. A ver, un ejemplo sencillo. En productos notables hemos visto esta expresión. Esto era x al cuadrado menos a al cuadrado. Esto es una identidad. Si a x, vamos a inventarnos un valor, x yo le doy 0 y a le doy 1, se va a verificar lo siguiente. Voy a tener más 1, paréntesis, menos 1, me va a dar menos 1. Evidentemente este valor sí se verifica. Vayamos por otro valor. ¿Qué pasa si yo le doy el valor de x4 y y igual a 3?
4 más 3. 4 menos 3 igual a qué? 16 menos 9, ¿cierto? En el primer caso voy a tener 7 por 1, va a ser igual a qué? 16 menos 9, 7. ¿7 es igual a 7? Sí. Entonces se verifica lo que había mencionado hace un par de segundos, que una identidad es aquella igualdad que se va a verificar siempre para cualquier valor de las variables que nosotros vayamos asignando, ¿ya? Para cualquier valor que asignemos a las variables en cuestión, ¿no? En realidad. Bien. Ahora, para factorizar por identidades, tenemos que recordar desde ya los productos notables. ¿Cuáles? La diferencia de cuadrados, tendremos que recordar también el binomio cuadrado perfecto y el trinomio cuadrado, o perdón, el binomio elevado al cubo, ¿no? En este caso se daría por el cuatrinomio cubo perfecto. Bien, comencemos con el primer caso. En cuanto a la diferencia de cuadrados, tienen una forma general. Van a tener esta forma. Voy a tener, por decir, un a elevado a la 2m más, o perdón, menos b elevado a la que 2n. La factorización de esta forma va a quedar simplemente como a elevado a la m más b elevado a la n, paréntesis, a elevado a la m menos b elevado a la n. Un ejemplo sencillo. Si yo tuviera x elevado a la cuarta menos y elevado a la, no sé, 12, esto se puede reescribir de la siguiente forma. X elevado a la que 2 por 2 menos y elevado a la que 2 por 6. Si aplico la expresión como tal, voy a tener un x elevado a la que cuadrado menos y elevado a la 6 más primero, luego x elevado al cuadrado menos y elevado a la 6. Con lo que mi expresión como tal quedaría factorizada. A ver, vayamos por otro ejemplo un poco más complejo. Si bien este ejemplo no es complicado, porque si analizamos de forma general nuestro caso, se va a reducir a ¿qué? Extraer la raíz cuadrada a la primera parte y a la segunda y copiarlos en dos diferentes paréntesis con el signo cambiado entre esas dos expresiones. Pero en algunos casos, repito, dependiendo al caso, es necesario expresar este tipo de expresiones como, en este caso viene a ser, por decir, de esta forma. Con lo cual ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados. Paréntesis, raíz de x más raíz de y. Paréntesis, raíz de x menos raíz de y. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que darse de una forma general así. También podemos tener algo como esto, porque si hacemos un poquito de artificios, o mejor dicho, describiendo la expresión de otra forma equivalente, esto también era válido escribirlo de esta forma. 2 por 1 medio más, o perdón, menos, y ni siquiera 2 1 medio. Por ahora lo estoy escribiendo de esta forma. Puede ser en otro caso un octavo, perdón, está bien, ¿no? Un medio, ¿ya? O también, ahora sí lo voy a escribir en la forma que quería, 4 por un cuarto. Si se puede escribir de esa forma sería así. Raíz de x más raíz cuarta de y, paréntesis, raíz de x, ya, menos raíz cuarta de y. ¿Sí? Forma general en realidad. Bien, continuemos otro caso. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. A ver, recordemos que el trinomio cuadrado perfecto no viene más de una identidad. A ver, ¿qué identidad? Recordemos que venía de dónde, de aquí. A más menos b elevado al cuadrado era el cuadrado del primero más menos, dependiendo, el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Viene de ahí.
Para nosotros, el trinomio cuadrado perfecto visto de forma general va a tener esta forma: a elevado a la que 2m más menos 2 a elevado a la m b elevado a la n más menos b elevado a la 2n. ¿Ya? Este es solamente más, ¿no? ¿Cuál es el proceso? El proceso netamente va a ser extraer la raíz cuadrada a estos extremos. Por decir, voy a extraer raíz cuadrada. En este caso me va a quedar simplemente a elevado a la m y b elevado a la n, ¿no? B elevado a la n. Copio estos dos. Y este signo de aquí va a depender de quién, de esto, ¿no? Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? Y obviamente no tenemos que olvidar que esto es elevado al cuadrado. A ver, vayamos con un ejemplo relativamente sencillo. En nuestro problema podemos observar que si extraemos la raíz cuadrada a los extremos, vamos a tener que raíz cuadrada, en el primer caso voy a tener x al cuadrado, en el segundo voy a tener y elevado al cubo. Si visualizo, este producto se obtiene de estos dos. Tendría que ser 2x al cuadrado y elevado al cubo. Notemos que en este caso el signo es negativo. Entonces la factorización no va a quedar más que x al cuadrado menos y elevado al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Un problema sumamente sencillo. En nuestro problema, antes de empezar a factorizar como tal, notemos que los extremos no son aptos para extraerles raíz cuadrada. Entonces, un paso previo, tendríamos que factorizar el signo, quedando de la siguiente forma: menos 64 a la sexta menos 48 al cubo b a la quinta menos 9, más 9 b a la décima. Ahora sí, nos dedicamos a extraer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de aquí, raíz cuadrada de aquí. En el primer caso me queda 8b a la 3, a al cubo, ¿no? No b, a al cubo. En el otro extremo, 3 a elevado a la quinta. El producto de ambos, el doble producto del primero por el segundo, tiene que ser el término central. Este es b, ¿no? B a la quinta, aquí va a ser b a la quinta. ¿Cuánto me da? 2 por 8 por 3 me da 48 a elevado al cubo b elevado a la quinta. ¿Es el término central? Sí. Nos fijamos en qué signo está, con negativo. Entonces la factorización no va a ser más que menos paréntesis 8 al cubo menos 3b a la quinta, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? No necesariamente todo trinomio tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. Más adelante vamos a ver que en realidad hay variaciones que usualmente se tienden a confundir con el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vayamos a otro caso. En el tercer caso de esta característica por identidades, tendríamos la suma y diferencia de cubos. Recordemos que viene de la identidad mostrada en pizarra, ¿ya? Considerando los signos, tendríamos dos diferentes variantes, ¿cierto? Ahora, para el caso de factorización, siempre va a tener este tipo de forma. Va a ser a elevado a la que 3m más menos b elevado a la que 3n. La factorización de forma general va a venir dada de la siguiente forma: a elevado a la m más menos b elevado a la n, paréntesis, a elevado a la 2m menos más a elevado a la m b elevado a la n más b elevado a la, en este caso, 2n. ¿Sí?
de forma general. A ver, vayamos con un ejemplo sencillo. Siempre tienen que ser múltiplos de 3, ¿ya? Notemos en cuenta eso. Pueden ser sumas o restas. A ver, vayamos viendo un ejemplo sencillo. Si yo tengo 27x elevado a la 6 menos, no sé, a ver, 8 elevado a la qué, y elevado a la 9, ¿ya? Si extraigo la raíz cúbica en ambos casos, visto de otra forma, raíz cúbica de ambos casos me va a quedar como que me va a quedar 3x al cuadrado, en este caso me va a quedar 2y al cubo, ¿cierto? Lo puedo expresar de esa forma, entonces aquí me va a quedar, abro un paréntesis, 3x al cuadrado, paréntesis, al cubo, menos 2y al cubo, elevado a lo que, al cubo. Si aplico la regla que habíamos aprendido hace un par de segundos, me va a quedar de forma repetitiva, sería 3x al cuadrado menos 2y cubo, paréntesis, 3x al cuadrado, ya, menos, en este caso más, mejor dicho, 3x al cuadrado, 2y cubo, más 2y cubo elevado al cuadrado, con lo que desarrollando me queda 3x al cuadrado menos 2y cubo, paréntesis, 9x a la cuarta, más 2 por 3, 6, ¿no? 6x al cuadrado, y cubo, más 4y elevado a la sexta. Bien, con eso ya tendría el desarrollo de la factorización como tal, ¿no? Una observación, notemos que aquí aparentemente uno tendería a equivocarse, fíjense. Raíz cuadrada de esto me queda como 3x cuadrado. Si le extraigo raíz cuadrada aquí, también me va a quedar 2y cubo. Uno diría, ¿no? El producto de ambos me va a quedar este. Fíjense, aparentemente sí, ¿no? 6x al cuadrado y cubo. Pero tiene que ser el doble producto del primero por el segundo, ¿ya? Una observación. Cuidado con equivocarse en esa parte, ¿ya? No es siempre así. Otro ejemplo, vayamos por otro ejemplo. Bien, como un caso adicional a esto de identidades, tendríamos la suma y diferencia de potencias iguales. Este caso viene más de los cocientes notables. Recordemos que un cociente notable como tal podía tener estas características visualizadas en pantalla. A ver, un ejemplo de desarrollo de forma general también tendría que ser este. A elevado a la n más menos b elevado a la n dividido entre qué, a más menos b, vendría a dar de esta forma. A elevado a la n menos 1 más b elevado a la n menos, vamos a volver a anotar, esto tendría que ser a, ¿no? A elevado a la n menos 2 por b más puntos suspensivos hasta que un b elevado a la n menos 1. Vayamos por el caso de esta combinación, menos. Si yo tuviese este caso, este sería su desarrollo. Pero ¿qué pasa si ambos miembros yo les multiplico por una cantidad en específico? A menos b. ¿Qué me va a dar? En el primer miembro va a generar que se simplifique y en el segundo va a aparecer de esta forma. Con lo que voy a tener una factorización. Bien. Como primer ejemplo vamos a tener esto. A elevado a la que, a ver, vamos a tener a elevado a la cuarta menos b elevado a la cuarta. Esto, siguiendo la regla, se puede factorizar de esta forma. A menos b, paréntesis, a cubo más a cuadrado b más a b cuadrado más b elevado al cubo.
No es la única factorización. Si aplicamos diferencia de cuadrados, vamos a tener a menos b cuadrado cuadrado más paréntesis a menos b, en este caso cuadrado cuadrado. Volvemos a aplicar diferencia de cuadrados en el segundo factor, me va a quedar a cuadrado más b cuadrado, paréntesis, a más b, paréntesis, a menos b. Con lo que si desarrollara esta expresión, nada raro que obtenga esta, ¿ya? Entonces, un caso excepcional, ¿no? Una factorización, o perdón, una diferencia de cuadrados se puede factorizar de diferentes maneras. Bien, a ver, otro ejemplo general. Si yo tuviera este caso, no se puede factorizar por este método. ¿Por qué? Recordemos la combinación de signos. Cuando el denominador, o mejor dicho, este caso, ¿no? Este caso en particular. Cuando el denominador, o mejor dicho, el numerador tenía el signo positivo, solamente se podía cumplir si el valor de n era impar, ¿ya? Noten que aquí no existe tal cosa, ¿sí? Sí se puede factorizar esto, lo vamos a ver en el siguiente caso, ¿ya? En el siguiente caso. Como un caso especial de eso de identidades, tenemos el caso de suma y resta, ¿ya? Suma y resta. A ver, ¿de dónde viene? Viene de la combinación de los casos de trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. ¿Cuál viene a ser su forma? Forma general va a tener de esta forma: 4m más b4n. Siempre tienen que ser múltiplos de 4. ¿Cuál es la forma de factorizar? ¿Ya? La forma de factorizar es la siguiente. A ver, vayamos viendo. Primero, vamos a extraer la raíz cuadrada a ambos. ¿Ya? Extraigo la raíz cuadrada y me va a quedar seguramente aquí a elevado a la que 2m, y de aquí me va a quedar b elevado a la 2n. Extraemos la raíz cuadrada, primer paso. Segundo, realizamos el producto de estos dos. ¿Ya? Será raíz de 2, o perdón, a 2m b a la 2n. Ahora le agrego un 2. Esta cantidad es la que hay que sumar y restar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar un trinomio cuadrado perfecto. A ver, veamos. B, vamos a anotar con esta suma, que en este caso sería más 2a elevado a la 2m, b elevado a la 2n menos 2, ¿ya? A elevado a la 2m, b elevado a la 2n. Si observamos la primera parte, o sea, lo que estoy marcando en el recuadro amarillo, se parece mucho a un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, si lo expreso de tal forma, me va a quedar a elevado a la 2m más b elevado a la 2n, ¿ya? 2n, todo esto elevado al cuadrado, menos lo que me quedó fuera, 2a elevado a la 2m, b elevado a la 2n. Si realizo en este caso lo que viene a ser la factorización por diferencia de cuadrados, me va a quedar, primero, extrayendo la raíz cuadrada, extraigo raíz cuadrada en ambos casos, me queda a elevado a la 2m más b elevado a la 2n. También en el otro caso me va a quedar raíz de 2, a elevado a la 2m, b elevado a la, corrijo, a elevado a la m, b elevado a la n. Si aplico lo que habíamos mencionado hace un par de segundos, simplemente me va a quedar a elevado a la 2m más b elevado a la 2n, ya, más, vamos a agrupar por ahora, más raíz de 2 a elevado a la que m, b elevado a la n, paréntesis, a elevado a la 2m más b elevado a la 2n, paréntesis, menos raíz de 2 a elevado a la m, b elevado a la n. Y con eso ya tendríamos la factorización por sumas y restas por este caso.
De forma general vendría a ser esto. A ver, vayamos con un ejemplo para que se comprenda mejor. Si analizamos el caso que tenemos en pantalla, se puede observar que nuestro problema como tal no presenta la forma general, pero si hiciéramos artificios, esto, o perdón, podemos reescribir en este caso la expresión como tal, me va a quedar de esta forma. Con lo cual voy a tener raíz cuadrada de x elevado a la cuarta más raíz cuadrada de y elevado a la cuarta. La expresión a sumar y restar vendría a ser, en este caso, más 2 raíz de x al cuadrado por raíz de y elevado al cuadrado, la misma expresión, raíz de x al cuadrado, raíz de y elevado al cuadrado. De la primera parte va a generar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esa parte simplemente se va a escribir de la siguiente manera: raíz de x al cuadrado más raíz de y elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, menos 2 raíz de x por raíz de y elevado al cuadrado en ambos casos. Bien, ahora lo que se puede observar es esto. De la siguiente forma, a ver, aquí también se puede extraer nuevamente la raíz cuadrada, me va a quedar raíz cuadrada de 2, raíz cuarta de x elevado al cuadrado, raíz cuarta de y elevado al cuadrado. De la primera parte, si aplicamos propiedades de exponentes, directamente me va a quedar eso, ¿no? Menos. Bien, entonces nuevamente se puede factorizar x más y menos la raíz cuadrada de 2, volviendo a aplicar propiedades de exponentes, simplemente va a quedar raíz de x, raíz de y, volvemos a copiar lo mismo, x más y más raíz de 2 x y, ¿no? Nuevamente en radical, y eso vendría a ser la factorización, ¿eh? Entonces no necesariamente tiene que seguir la regla, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a hacer aquí esto. Si yo tuviese esto, x al cuadrado más y al cuadrado, tranquilamente le puedo sumar un más 2 xy y le puedo restar un menos 2xy, con lo que me va a salir de la primera parte x más y elevado al cuadrado, de la segunda me va a quedar 2xy. Si escribo esto mediante propiedades de exponentes, puedo obtener esto. Si aplico lo que habíamos hecho hace un par de segundos, voy a pasar por el mismo caso y voy a obtener la misma factorización. Entonces no es necesario realmente seguir la regla, ¿no? Pero dependiendo del caso, no quiere decir que siempre vamos a tener que proceder de la misma forma. En algunos casos se puede observar de forma directa y en algunos no, ¿sí? Depende mucho del caso. Como en el caso de factor común, también existen excepciones en este tipo de problemas, por decir un x más 2xy radical más y al cuadrado. Perdón, así, ¿no? Esto también se puede factorizar, solamente es necesario hacer un poquito de operaciones, ¿no? Y aquí simplemente se puede visualizar que esto va a ser raíz de x más raíz de y elevado al cuadrado, ¿ya? Como este ejemplo hay varios. Bien, eso sería por ahora. Los siguientes casos los vamos a ver en otro video, ¿ya? Vamos a dividirlo en 3 partes. Este va a ser el video de introducción y los 2 primeros casos, que vienen a ser relativamente los más sencillos, y a continuación vamos a ver los otros casos en los posteriores videos. Bien, hasta otra oportunidad y gracias.